Comenzando a hablar de lo que es equilibrio de intercambio primero, o sea, todas las reacciones químicas y físico-químicas de alguna manera tienen reacciones de equilibrio entre la matriz sólida y la solución de suelo. Vamos a hablar de la absorción de iones y de moléculas. Tengamos en cuenta que la semana pasada exactamente hablamos de generación de cargas eléctricas y no solamente aparecen en el suelo generación de cargas eléctricas por cargas netas, -1 o +1, sino que hay superficies que son capaces de tener densidades de carga capaces de absorber iones o moléculas, orgánicas e inorgánicas. Tengan en cuenta que si repasamos un poco la mineralogía de los minerales que estudiamos la semana pasada, algunos de ellos tienen planos de oxígeno y esos planos de oxígeno tienen densidades de carga negativa que van a ser capaces de atraer cargas positivas o atraer el agua por el lado de sus protones. Y luego hay otras superficies que tienen expuesto al ambiente protones con una alta densidad de carga positiva, por lo tanto van a atraer cargas negativas o, si son moléculas polares, la parte negativa de esa molécula polar, clásico ejemplo, obviamente el agua. Y vamos a ver cómo, gracias a los fenómenos de absorción, que luego nos conducen a la posibilidad de que haya floculación de partículas, unión de partículas, ya vamos a ver cómo, puede llegar a formarse estructura del suelo. Porque sin que antes tengamos un efecto de interacción molecular, sin que antes tengamos un efecto de floculación de partículas, no podemos llegar a tener estructura del suelo. Por eso entonces, comencemos con nuestras reacciones de intercambio iónico a través de los fenómenos de absorción en primera etapa que contribuyen a la formación de horizontes, a la secuencia dentro de un perfil, a la aparición de fenómenos en algunos casos desfavorables como la aparición de costras salinas o sódicas, la generación de sucesivas capas de horizontes que en algunos casos pueden estar degradados por migración de coloides, como ha ocurrido en este caso, en el cual aparece un claro horizonte E, o bien el hecho de que partículas que se dispersan y luego forman sobre la superficie capas resistentes superficiales o costras, las bien denominadas costras, un ejemplo de los cuales ustedes están viendo a la derecha de la pantalla. Bien. Las reacciones de intercambio iónico, primero tenemos que dar algunas características fundamentales de ellas. En primer término, son todas reacciones reversibles, es decir, ocurren en condiciones de equilibrio o cuasi equilibrio, en general son condiciones de equilibrio. Profe, Sí, señor. disculpe, no sé si soy yo, pero yo no estoy viendo la presentación. Caramba, ¿alguien tiene problemas para ver la presentación? Sí se ve. Sí se ve, Se está viendo. Ah, bien, entonces ya me fijo. En todo caso, una cosa puede ser que salgas y entres de vuelta. Dale, ahí y hago por eso. ahí, Emiliano, no vas a tener problemas. Listo. Bien. Como decía, las reacciones son rápidas. Inicialmente se decía que eran instantáneas. No hay reacciones químicas o físico-químicas instantáneas. Son muy rápidas. Pueden ser de 1 por 10 a la menos 9 segundos de velocidad, pero tienen una cierta demora. Son estequiométricas, proceden equivalente a equivalentes, por eso es que usamos nosotros en nuestros problemas siempre el miliequivalente como elemento de trabajo, muy común en los procesos de intercambio iónico, por el hecho de que proceden equivalente a equivalente. Y luego algo que rompe un poco los tres primeros características, que es la selectividad. Hay algunos iones o moléculas que tienen
una preferencia en la absorción, por lo tanto se van a absorber más profundamente en las partículas coloidales que otras que no tienen tanta preferencia. En los procesos de intercambio iónico, como el que estamos viendo aquí, e incluso lo vimos la semana pasada, este esquema, en el cual una gran proporción de iones está absorbido al complejo de intercambio y una pequeña, comparativamente pequeña proporción está en la solución de suelo, esas reacciones, como les decía, proceden a equilibrio o cuasi equilibrio, y en la medida que desaparece por consumo o por lavado una cierta fracción de iones de la solución de suelo, rápidamente la matriz los repone. Por eso decía rápidamente, porque son reacciones de intercambio rápidas, y normalmente esos lugares son ocupados por protones que provienen de la disociación del agua. Y normalmente proceden por medio o a través de una constante de velocidad, como todas las reacciones químicas, hay una K involucrada. Recuerden que cuando hablábamos de una constante de reacción, normalmente estamos hablando de que una constante se calcula como la multiplicación de los productos de la reacción, de las concentraciones de los productos de la reacción, dividido el producto de las concentraciones de los reactivos. Eso nos da la constante de velocidad, o la constante no de velocidad, sino la constante, en este caso, de intercambio. Normalmente ustedes habrán visto que eran K mayúsculas, porque eran constantes termodinámicas. En este caso no es una constante termodinámica, es una constante intrínseca, por eso se la llama K minúscula, y representa, digamos, la división entre lo que está disuelto en la solución de suelo, dividido lo que está absorbido en la matriz de suelo. Para establecer un equilibrio de intercambio lo vamos a hacer en dos grandes ejemplos: un intercambio entre un monovalente que está absorbido y un monovalente que está en solución, de manera tal que, por ejemplo, un intercambiador cualquiera, orgánico o mineral, que contiene potasio frente a ion sodio que está en solución, se intercambia ingresando sodio al complejo de intercambio y liberando el potasio a la solución de suelo. De allí entonces nosotros podemos llegar a, voy a mostrar el puntero, de allí puedo llegar a calcular esta constante intrínseca como las cantidades absorbidas multiplicadas por las cantidades desorbidas de potasio, o sea, los productos, dividido los reactivos, es decir, las cantidades de potasio intercambiable absorbido multiplicado por la concentración de sodio en solución. Siempre elevado, acuérdense de este temita, al coeficiente estequiométrico. Aquí no se presenta ningún problema porque los coeficientes estequiométricos en todos los casos son 1, por lo tanto va a estar elevado a la potencia 1. Entonces, cuando yo planteo la constante intrínseca, va a ser el producto entre lo que está ahora a la derecha de la ecuación, es decir, los productos de la reacción. Representamos con llaves lo que está absorbido y con paréntesis las actividades en solución, más o menos equivalente a concentración en solución, dividido el potasio absorbido por la concentración de sodio en solución. Esta ecuación ha sido denominada ecuación de Kerr porque fue el primero que estuvo trabajando en estos equilibrios de intercambio y recibió su nombre. Si la ecuación se reordena, lo que tendríamos es esto: la proporción de sodio absorbido frente a la proporción de potasio absorbido es igual a la constante de la reacción, la constante de intercambio, multiplicado por la concentración de sodio dividido la concentración de potasio en solución. Es decir, que indudablemente en la medida que aumenta la concentración de sodio en solución, va a aumentar la concentración de sodio absorbido,
O viceversa, en la medida que aumenta la concentración de potasio en solución, va a aumentar la concentración de potasio absorbido. De aquí se deduce, a través de experimentos, que la constante de intercambio es menor a 1. Es menor a 1. ¿Qué significa matemáticamente eso? Si lo piensan un poquito y alguien quiere aportar qué significa que la constante sea menor que 1, estaría bueno. No es muy baja, profe. Es muy baja, ¿sí? Es menor a 1, o sea, póngale 0,03, 0,001. Pero esto está de la mano con lo que yo le dije la semana pasada. Por cada 1000 o 10.000 iones absorbidos, o sea, en fase sólida, hay 1 o aproximadamente 1 en solución. Que la constante sea tan baja, o sea, que esta constante sea muy baja, imagínese 1 por 10 a la menos 3 o 5 por 10 a la menos 2, ¿qué nos está diciendo? Que el equilibrio está mucho o poco desplazado hacia la derecha. Está poco desplazado a la derecha. Está poco desplazado hacia la derecha. O sea que hay mucho de esto, mucho reactivo, pero poco producto. Al haber mucho reactivo y poco producto, la constante necesariamente va a ser menor que 1, va a ser 0,000 algo. Por eso les digo, ejemplos, 3 por 10 a la menos 2, 5 por 10 a la menos 2, 1 por 10 a la menos 3, etc. Es decir, que existe una selectividad por la unión del potasio respecto al sodio. Me quedaría con eso, y eso, si están anotando, lo anotaría y le pondría un recuadrito. En las ecuaciones de intercambio monovalente, en el cual interviene potasio y sodio, domina la absorción de potasio frente a la absorción de sodio. Y en un rato más vamos a explicar por qué. Pero ya vamos a llegar a eso.